Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el video de hoy, que va a ser sobre los grandes vasos, la tráquea y los pedículos pulmonares. ¿Cuáles son los grandes vasos? Bueno, son tanto arteriales como venosos y linfáticos. Se llaman así porque son los principales vasos de la circulación sistémica. Las lesiones en estos vasos van a ser graves o van a generar una disfunción importante que va a repercutir en gran medida en el correcto funcionamiento del organismo. Por ejemplo, tenemos a la aorta torácica descendente, a la arteria carótida, a la arteria subclavia, los troncos venosos brachiocefálicos, la vena cava superior, la vena ácidos y hemiácidos y el conducto torácico. Muy bien, comencemos con la aorta. La arteria aorta es la más voluminosa e importante de toda la economía del organismo. Pertenece a la circulación mayor, ¿sí? Y la circulación mayor, bueno, está formada por la aorta, que se encarga de la irrigación de todo el cuerpo, que como sabemos la sangre sale oxigenada desde el ventrículo izquierdo por la aorta y así se distribuye al resto del organismo, y a su vez la sangre desoxigenada es recogida por ambas venas cavas, tanto superior como inferior, y desemboca en la aurícula derecha. Entonces, esto es la circulación mayor. Se le van a reconocer tres sectores a la aorta, cada uno de los cuales dará diferentes y muchas ramas. Tenemos, en primer lugar, la arteria aorta torácica ascendente, que es la primera porción, luego el callado de la aorta, la vueltita esta que da, la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Acá vamos a ver un esquemita de las primeras porciones de la aorta. Tenemos aquí su saliencia desde el ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, y vean cómo estas son las dos primeras ramas que da, que son la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda para irrigar el corazón, ¿sí? Seguimos, aorta ascendente, arco o callado de la aorta, del cual salen tres troncos, que son el brachiocefálico, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. Sigue la aorta descendente y más hacia abajo, cuando se pasa el hiato diafragmático del diafragma, se convierte en aorta abdominal. Vean acá cómo tenemos un esquemita de la circulación general y vean cómo tenemos a la aorta ascendente, al callado, y vamos a tener las diferentes ramas. Acá sería aorta torácica, luego aorta abdominal y su división, ¿tá? Y vemos también, por ejemplo, la vena cava inferior, la vena cava superior, ambas llegando a la aurícula derecha, correspondiendo a la circulación mayor o sistémica también. Entonces acá vemos otro esquema de cómo son digamos, los tráficos de sangre, y vean cómo. Acá dice, venas pulmonares provenientes de los pulmones, ¿sí? Son las que traen la sangre oxigenada desde los pulmones. Pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda atraviesan la válvula mitral, pasan al ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica y salen por la aorta, ¿tá? Y por otro lado tenemos al tronco, a la circulación, bueno, por este lado vendría la vena cava superior y la vena cava inferior desembocando en la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho al tronco de las arterias pulmonares, que van a ir una a derecha y otra a izquierda hacia los pulmones a oxigenar esa sangre. Muy bien, esta imagen que ya la hemos visto simplemente es para recordar la morfología interna del corazón y así comprender cómo es el pasaje de sangre en ambos, digamos, en todas las cámaras del corazón, ¿sí? Tanto aurículas como ventrículos. Este esquemita es para que más o menos vayamos conociendo cuáles van a ser las ramas principales de la aorta. ¿Ah? No es necesario que se las sepan todas, son un montón, pero para que vean más o menos cómo se dispone. Entonces dijimos que primero teníamos a la aorta ascendente que salía del ventrículo izquierdo. Esta va a dar las arterias coronarias izquierda y derecha para el corazón. Sigue el callado de la aorta, que nos va a dar el tronco brachiocefálico a derecha, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Luego desciende formando la aorta descendente torácica y luego la aorta descendente abdominal, ¿tá? Cuando pasa el diafragma que está esquematizado aquí con esta línea curva, ¿tá?
una de sus primeras ramas va a ser, aquí les muestra en realidad, la arteria frénica, que es para el diafragma, y luego más abajo va a dar esta estructura que es el tronco celíaco que está acá. El tronco celíaco va a ser muy, muy importante, lo vamos a hablar todo el tiempo cuando veamos abdomen, porque va a dar arterias a grandes y gran cantidad de estructuras en el abdomen. Por ejemplo, el tronco celíaco se va a dividir en 3 ramas que son la arteria esplénica para el vaso, la arteria gástrica izquierda y la arteria hepática común. Si seguimos bajando o descendiendo, vamos a tener a la arteria mesentérica superior, ¿sí? Representada aquí con este dibujo, que también va a ser central en el abdomen. Más hacia abajo vamos a obtener también las arterias renales, ¿sí? Vean acá una para cada riñón en general, ¿sí? Arterias gonadales, ¿tá? Para las gónadas, en el caso de los hombres, los testículos, y en el caso de las mujeres, los ovarios. Y si seguimos descendiendo, tenemos a la arteria mesentérica inferior, y luego la aorta abdominal se va a dividir en 2. Una es la arteria ilíaca común derecha y la otra es la arteria ilíaca común izquierda. Esta imagen simplemente es para que vean en una radiografía cómo se vería. Esto que tenemos aquí es el corazón, ¿sí? Y lo que vemos acá, creo que si pueden hacer un poquito de fuerza se lo pueden imaginar. Ven que hay como una curvita acá, sí que se ve con un tejido distinto. Bueno, esta es la aorta, ¿sí? La aorta que sale del corazón, del ventrículo izquierdo, hacia el callado y luego desciende bien pegadita a la columna vertebral, que es esta estructura posterior aquí. Muy bien. Esta es otra imagen radiológica que traje para que vean. Es una angiografía, es decir, un estudio de los vasos sanguíneos por tomografía computarizada y en una reconstrucción digital. ¿Ah? Entonces lo que estamos viendo aquí es la aorta abdominal. Esto vendría a ser el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y aquí las arterias renales. Simplemente para que vean cómo es y el importante calibre que tiene, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar entonces ahora de otra arteria que es la subclavia. La arteria subclavia, como bien saben ustedes, tiene distinto origen a derecha y a izquierda. A derecha, la subclavia se origina de un tronco común que se llama tronco arterial brachiocefálico, ¿sí? Junto a la arteria carótida común derecha, ¿tá? Esta sería la carótida común derecha y esta sería la subclavia derecha, ¿tá? A izquierda sale directamente del callado de la aorta. Es una arteria muy importante para entregar la irrigación en la región del hombro, de la axila y del miembro superior. ¿Sí? También tiene bastante calibre y vean las relaciones que presenta en el cuello. Aquí se relaciona con los músculos escalenos, con el plexo braquial y por supuesto que con las estructuras venosas también. En este esquema en realidad está para mostrarles que una de sus ramas, o sea, ramas de la subclavia, son las arterias vertebrales, que luego van a ascender y se van a unir, ¿sí? Las de los dos lados, o sea, arteria vertebral derecha e izquierda, se van a unir formando el tronco basilar. Eso lo vamos a ver en neuro. Muy bien, en este esquema vemos más claramente cómo se dispone la arteria subclavia y vean, acá tenemos a la subclavia, algunas de sus ramas como la rama, el tronco en realidad tirocervical, para el cuello y para la tiroides, ¿sí? Vean, sale la arteria supraescapular, que es esta que viene acá. ¿Ah? Sale esta que viene acá, que es la arteria transversa del cuello, y sale esta que viene acá, que es la arteria tiroidea inferior. Y de esta, a su vez, la arteria cervical ascendente. ¿Tá? Esto es más o menos para que vean qué territorio se irriga cada arteria. ¿Tá? Acá vean, tenemos a la arteria vertebral ascendiendo, que va a pasar por entre los forámenes de las vértebras y va a ir ascendiendo hacia el cráneo. La arteria carótida, como dijimos, tenía distinto origen a derecha e izquierda. La arteria carótida primitiva o común derecha se origina del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda sale directamente del callado de la aorta. ¿Tá?
estas arterias se van a encargar de la irrigación de cara, cuello y parte del encéfalo, ¿sí? Son muy importantes por eso. Vamos a hablar ahora de las grandes venas. Tenemos a los troncos venosos brachiocefálicos, que son dos situados en la parte superior del tórax. Por tanto, van a drenar la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Se van a unir ambos troncos brachiocefálicos, tanto el derecho como el izquierdo, troncos venosos brachiocefálicos, ¿verdad? No lo confundan con el arterial. Se van a unir formando la vena cava superior. A su vez, cada uno de estos troncos está formado por la confluencia de la vena subclavia y de la vena yugular interna, que es esta que está acá. La vena yugular interna desciende, viene desde el cráneo y formando el paquete vasculonervioso del cuello. La subclavia, que drena el miembro superior, se unen formando entonces el tronco brachiocefálico venoso a ambos lados, y estos dos a su vez se unen y forman la vena cava superior. Aquí tenemos un esquemita de la vena cava superior. Dijimos que pertenece a la circulación mayor o sistémica porque se encarga del drenaje venoso del miembro superior, como dijimos, del cuello y del cráneo y encéfalo, ¿sí? Y a su vez la vena cava inferior también va a pertenecer a la circulación mayor porque drena todo miembro inferior, tronco, etc. Y abdomen también. Entonces la vena cava superior y la inferior también van a drenar en la aurícula derecha, ¿sí? Son las principales venas del cuerpo. Y la vena cava superior recibe a una vena que se llama vena ácigos, que hace un callado sobre el bronquio fuente derecho. Esto lo vamos a ver. Pero esta vena, cuando va a desembocar en la vena cava superior, le da una vueltita al bronquio derecho. Vean aquí, esta es la vena ácigos, ¿sí? Es bastante importante. Es un tronco que se ubica en la parte derecha del cuerpo, transcurre por la línea media en el mediastino posterior y luego progresivamente se va a la derecha. Más o menos a nivel de T4, perdón, deja la columna y abandona el mediastino posterior, ¿tá? Para irse acercando hacia el corazón. Va a pasar por el hiato del diafragma, de los nervios esplácnicos mayores o también a veces, muy raramente, por el hiato de la aorta, y va a terminar en la vena cava superior, como dijimos, haciendo un callado sobre el bronquio principal derecho, que es este que está acá. ¿Ven cómo viene la vena, le da una vueltita y viene a desembocar en la vena cava superior? Luego vamos a tener que a izquierda hay una vena accesoria que se llama hemiácigos, ¿tá? Es como la ácigos pero del otro lado. Esta puede desembocar en distintos lugares porque hay variaciones anatómicas, como por ejemplo en el tronco venoso brachiocefálico o también en la vena ácigos. Acá, por ejemplo, les están mostrando una comunicación entre la vena hemiácigos y la ácigos, que es esto que tenemos acá, y va a discurrir por el lado izquierdo de la columna vertebral. ¿Tá? Acá vemos sus relaciones. El conducto torácico. ¿Qué es el conducto torácico? Bueno, este es el principal linfático, ¿sí? El principal vaso linfático del cuerpo. ¿Qué tenemos? Tenemos que vamos a tener troncos linfáticos intestinales, que son estos que se van a unir en un lugar que se llama cisterna del quilo, que es esto que tenemos acá. ¿Tá? Luego va a ascender y aquí este es el conducto torácico, ¿sí? Recibe distintos linfáticos de distintos lugares, y posteriormente em, va a ascender hasta unirse acá, por ejemplo, con el tronco yugular linfático. Hablemos entonces de la tráquea. La tráquea continúa a la laringe, ¿sí? Se inicia en el cuello y termina en el tórax. Se divide en dos ramos de bifurcación, estructura que se denomina carina traqueal, ¿sí? Aquí está esquematizada. Y a partir de este lugar salen los bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. Entonces, la tráquea va aproximadamente desde C6
a T4 en el cadáver y en el ser humano vivo termina un poquito más abajo, en T5 o en el disco intervertebral entre T5 y T6. Tiene una forma de tubo cilíndrico que es aplanado posterior. Está constituida por anillos cartilaginosos y por músculo. ¿Ah? Presenta dos depresiones a izquierda que están dadas por la glándula tiroides y también por el arco de la arteria aorta. Mide un poco más en el hombre y también es un poquito mayor su calibre. Tiene una capa, tiene una capa externa formada por una vaina fibroelástica que tiene cartílagos y capa de fibras musculares lisas en la parte posterior que las cierran. ¿Tá? Los cartílagos traqueales son de 16 a 20 y son incompletos, es decir que no le dan toda la vuelta a la tráquea. Y además su configuración no es uniforme, ¿sí? Tienen distintas alturas. La pared membranosa rodea los cartílagos y los une entre sí. Y los intervalos entre los cartílagos están rodeados por láminas fibroelásticas que se llaman ligamentos traqueales. El músculo traqueal está constituido por fibras musculares lisas que se insertan en los extremos posteriores de los anillos cartilaginosos y los cierran, o sea, cierran la tráquea por atrás. Los vasos y nervios de la tráquea, bueno, las arterias proceden de las tiroideas, torácicas internas, braquiales, las venas van a drenar en las tiroideas y las esofágicas, los linfáticos están presentes en redes de la mucosa y la submucosa y drenan en nódulos linfáticos paratraqueales y traqueobronquiales. Los nervios provienen de los nervios vagos por medio de los laringes recurrentes y los plexos pulmonares. Vean acá lo que les comentaba. Sabemos que luego del cartílago cricoides, que es el último cartílago de la laringe, se va a continuar la tráquea a nivel de C6. Y aquí tenemos los anillos cartilaginosos, en el medio la membrana fibroelástica, y vean cómo atrás, en realidad esto está abierto, o sea, los cartílagos no son completos, y queda este espacio aquí que es cerrado por el músculo traqueal, que es este que está acá. Bien, relaciones. En su cara anterior se va a relacionar con todos los grandes vasos que ya hemos mencionado. La bifurcación del tronco pulmonar, la rama derecha, el arco de la aorta, etc. La cara posterior está aplicada sobre el esófago y están unidos por músculos traqueoesofágicos. Y a los laterales, bueno, va a depender de si es a izquierda o a derecha, pero tenemos el arco aórtico, la arteria carótida común, el nervio vago, el conducto torácico, y a derecha el arco de la vena ácigos, miren acá lo vemos, el tronco brachiocefálico, el nervio vago, los linfáticos, etc. Los bronquios, muy bien. Sabemos que luego de que la tráquea se bifurque, se forman los bronquios principales, que se separan y se dirigen cada uno a un pulmón, y entran a este por medio del ilio. El bronquio principal, o sea, estos que estamos hablando, comprenden tanto un sector extrapulmonar, es decir, fuera del pulmón, como uno que ingresa al pulmón. ¿Tá? El segmento que está por fuera del pulmón presenta la misma configuración y estructura que la tráquea. Es decir, anillos cartilaginosos, membrana fibroelástica. Las diferencias entre los dos bronquios principales son que el derecho es más recto, oblicuo y prácticamente vertical, y el izquierdo está más inclinado hacia lateral y además tiene como una ligera curva. El derecho es más corto, ¿sí? Mide aproximadamente 2 centímetros, y el izquierdo 5 centímetros, aunque el derecho va a tener mayor calibre. Como dijimos, van a formar parte de los pedículos pulmonares que comprenden además, además del bronquio principal, la arteria pulmonar, las venas pulmonares, los nervios y vasos linfáticos. Aquí quiero que vean cómo se va haciendo la división de los bronquios. Tenemos en primer lugar la tráquea y la división, ¿sí? Este lugar recordamos que se llamaba carina traqueal y tenemos a ambos lados el bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo. A su vez, estos se van a ir dividiendo sucesivamente formando distintas
digamos, para ir llegando a distintas zonas del pulmón. Vean aquí, este está bien esquemático, cómo es la disposición del árbol bronquial. Acá el bronquio principal derecho, que se va a dividir en uno para un lóbulo superior, otro para el lóbulo medio y uno para el inferior. Y aquí tenemos que el izquierdo va a tener uno para el lóbulo superior y otro para el lóbulo inferior, estos dos troncos, ¿sí? Esto es importante que lo sepan y que lo entiendan porque habitualmente es preguntado. Por ejemplo, el bronquio principal derecho se divide en tres ramas que son la rama para el bronquio lobar superior derecho, el bronquio lobar medio derecho y el bronquio lobar inferior derecho. O les ponen entreverado para que ustedes se confundan, ¿tá? Este es un dibujo que yo hice para más o menos esquematizar, es igual a lo que vimos anteriormente, nada más que acá está con la nomenclatura nueva de cómo se llaman cada uno de estos bronquios, porque tienen nombres, y para que vean cuál es la región del pulmón a la que llegan, ¿tá? Esto sería la vista de la cara iliar, y esto sería la vista de la cara costal. Muy bien, entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias entre los pulmones? Bueno, que el pulmón derecho se va a dividir en un bronquio segmentario superior, en uno medio y uno inferior, y cada uno de estos se divide en estos que están anotados aquí. Y el pulmón izquierdo se va a dividir en uno segmentario superior y uno segmentario inferior solamente, ¿tá? También recordamos que el pulmón izquierdo solamente tiene dos lóbulos y el derecho tiene tres. Por lo tanto, es lógico pensar que se va a tener que dividir en tres bronquios lobares y no en dos como el izquierdo, ¿tá? Entonces, los invito a que hagan el ejercicio de ir viendo esto. Bronquio segmentario superior derecho va a dar el segmento apical. Entonces, vamos y miramos cuál es el segmento apical. Ahí está este y este es el bronquio que le corresponde. ¿Sí? Está el código de colores también para que vayan viendo. ¿Sí? Bueno, esto es todo por la clase de hoy y nos encontramos en la próxima.